Ya es jueves de Lorete Latinus y hoy el reportaje es de uno de esos personajes que van a reventar las redes. Nos vemos en un ratito. Ya es jueves de Lorete. Bueno, pues esta es su información estelar. Al carajo, Ucrania, ¿no? No que andaba muy preocupado por Ucrania, no. Aquí lo que le deja varo a este señor es golpear a López Obrador. Ahora, ya veremos qué sacará de entrar a la gente. No le está creyendo. Aquí vemos a personajes como el mismo Sin Censura. Ya ven que hasta él, Carlos Loret de Mola, acepta que le digan los montajes. Y la verdad que nadie ha estado interesado en lo que va a sacar, pero obviamente él manda su mensaje para retar al gobierno. Pero ya sabemos que los mensajes de Loret de Mola le hacen lo que el viento a Juárez a López Obrador. Ahora, continuando, pues vimos que muchos de los de la oposición se enojaron con Adán Augusto porque les dijo sus verdades a estos gobernadores de oposición que son hipócritas, que buscan lucrar con la seguridad para sacar raja política, pero por debajo, en silencio, piden a gritos la Guardia Nacional. Y uno de ellos que salió enfurecido porque, bueno, pues exhibe la hipocresía de su partido fue Santiago Krill, que se le fue con todo a Adán Augusto, porque ya saben que el secretario de Gobernación no tiene pelos en la lengua, como va directito a la yugular. Vamos a escuchar. Hemos escuchado particularmente al secretario de Gobernación con un lenguaje inusual, impropio de un secretario de Gobernación, alterado, señalando a los gobernadores de oposición y además haciéndolo con mentiras. ¿Y por qué lo digo que lo hace con mentiras el secretario de Gobernación? Porque los gobernadores piden la presencia de las Fuerzas Armadas y lo hacen con toda razón, porque quienes alteran fundamentalmente el orden y generan la violencia en sus estados son los grupos del crimen organizado, a cargo de las fuerzas federales y particularmente de las Fuerzas Armadas. Si existe una porción del territorio que esté controlada por el crimen organizado, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si existe un retén en una carretera, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si existe un de piso, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si existe huachicol o robo de gasolina, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque están violentando la seguridad interior del país. Eso, señor secretario de Gobernación, sepa distinguir. Eso no es seguridad pública. Lo que sucedió en Ayotzinapa, sépalo usted, no es seguridad pública, es un asunto de seguridad interior. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo a través de grupos del crimen organizado en connivencia con las autoridades. Vaya que ese tema debe ser de seguridad interior y en algunos casos estos temas y estos asuntos que lleva a cabo el crimen organizado son de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque están violentando la integridad de nuestro territorio. Si toman posesión de un municipio o de una porción de nuestro territorio, eso es precisamente para lo que sirven las Fuerzas Armadas. La policía no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. Vean ustedes simplemente los calibres de las armas. Y aquí voy a detenerme un poquito porque yo le voy a decir al que hoy es el presidente de la Cámara de Diputados que no sea hipócrita, que tenga la cara de sostener lo que hoy está diciendo, porque es muy fácil desde su tribuna, la Cámara de Diputados, salir a descalificar y quererle echar la culpa todo al ejército. Y no, señor, no se equivoque y no sea hipócrita. Y lo digo aquí de forma directa y lo hago responsable si algo le llega a pasar a su servidora o al equipo
el charro político. No fue él secretario de seguridad en tiempos de Vicente Fox, no fue él secretario de gobernación cuando se da a conocer que el gobierno comienza a permitir el huachicol y que a unos metros de su patrón, Vicente Fox, había tomas clandestinas que en este gobierno las descubrieron. Qué fácil salir a echarle la culpa a las Fuerzas Armadas, pero ¿quién le dio las órdenes a ciertos grupos de aquel entonces del ejército para que se coludieran, para que trabajaran en conjunto con grupos criminales? ¿Quién le dio la orden a el ejército para que se corrompiera? ¿Quién? Ex secretario de gobernación. A nosotros no nos venga a querer culpar y a lavarse las manos. Si hoy el ejército tiene que resolver situaciones de inseguridad de alto nivel que tal vez en tiempos anteriores no debía de meterse el ejército, es porque hoy, en este momento, el cochinero que dejaron quedó rebasado. ¿Qué a poco ustedes creen que con 20,000 elementos que a duras penas pudieron hacer en 2 sexenios se va a poder acabar con más de miles de grupos criminales que permitieron que crecieran células a morir, permitieron en el país? Y hoy, en menos de 6 años, López Obrador ha logrado crear una institución con más de 115,000 elementos de la Guardia Nacional en conjunto con la Marina y la Sedena, que conforman 300,000 elementos en todo el país. Así que no venga a hacerse la mustia, no venga con cara de mosca muerta a quererle mentir al pueblo de México. Y no tiene nada de malo lo que dijo el día de ayer el secretario de Gobernación. Aquí no estamos a medias tintas, se trata de la vida de los mexicanos. Como usted tiene guaruras, como usted es parte de la mafia, bueno, pues a usted no le hace nada, ¿verdad? A usted lo protegen porque hicieron acuerdos, pero al pueblo de México que tiene que salir a trabajar, que tiene que salir a las calles, a nosotros ¿quién nos cuida? No sean egoístas, no sean mentirosos. Y si hoy el secretario de Gobernación subió el tono refiriéndose a esa mafia del poder, es porque ya basta que nos quieran dejar en un estado de indefensión. Y ejemplos de corrupción contra Vicente Fox hay muchos que usted solapó, o ya se le olvidó a los hijastros de Vicente Fox con el Shelly Yengón. Esas sí eran pacas de dinero, esos sí eran negocios con la mafia de veras. Así que no se haga el que no se acuerda, porque estoy segura que más de 20 pacas que había ahí, o 50 o 100 pacas que encontraron de Shelly Yengón, se los ha de haber clavado también usted. ¿Cómo de que no? Oceanografía, ¿cómo olvidarlo? Los pactos ahí en los aeropuertos de la Ciudad de México que los controlaban los hijos de Vicente Fox, pero Santiago Krill no vio nada y así quiere ser presidente de la República. No, que vaya y le cuente esas mentiras a la más vieja de su casa, porque nosotros no nos vamos a comprar, no le vamos a comprar ninguna mentira. ¿Cómo no le da vergüenza? A ver, yo tengo 25 años. Cuando Vicente Fox fue presidente, la verdad que les mentiría, no me acuerdo. Yo estaba en el kinder, en la primaria, pero mi obligación como mexicana es conocer la historia, es conocer el pasado de México, porque quien no conoce su historia tiende a repetirla. Y si sale este sujeto y le manda este video a jóvenes de México y no conocemos la historia, fácil más de algunos se la compran, pero no, el pueblo de México ya despertó.